Mi tema de exposición pretende explicar de qué manera la guerra de Malvinas repercutió en el deporte argentino. Las investigaciones sobre cómo el deporte opera en nuestra sociedad durante y posteriormente a los conflictos armados ha comenzado a emerger en los últimos años, enmarcado entre los estudios socioculturales de la guerra. Estos buscan conocer y problematizar sobre las formas en que la guerra afectó y fue interiorizada por la gente corriente en distintos ámbitos sociales. Si bien las competiciones en Argentina, pese al desarrollo de la guerra, mantuvieron mayoritariamente su rutina, también los deportes se caracterizaron por ser uno de los espacios en donde más se alentó y reforzó la movilización civil y los imaginarios acerca del conflicto. Bueno, para realizar una aproximación a este fenómeno, entonces recurrí a la prensa deportiva de los principales medios gráficos del país, en este caso Clarín, La Nación, Crónica y la Revista El Gráfico, y a través del estudio de los tópicos manejados en sus notas podemos definir 4 ejes respecto a la repercusión en el deporte argentino que se ven acá en la diapositiva. Uno fue el rol de la prensa, luego me centré en la movilización y colaboración con el esfuerzo de guerra, un tercero en torno a las representaciones e imaginarios de espectadores y deportistas, y por último el deporte como actor político en la posguerra. Bueno, respecto al primer eje, la prensa se convirtió en el principal canal de difusión de los espacios de movilización dentro del ámbito deportivo, puesto que validó y visibilizó las acciones que formaban parte del esfuerzo de guerra. Su rol se articulaba con los objetivos propuestos por la conocida campaña publicitaria del gobierno, que se titulaba Argentinos a vencer, que podemos ver acá en la pantalla, cuyo eslogan afirmaba cada uno lo suyo defendiendo lo nuestro, que refería a cómo la movilización civil debía de realizarse en el marco de las actividades cotidianas de cada sector. Particularmente en el caso que nos compete, los periódicos y revistas deportivas invitaron a las instituciones y atletas a tomar una posición activa frente al conflicto. La editorial del Gráfico del 25 de mayo señalaba: el deporte no puede ser ajeno al momento crucial que nos propone la historia. Y de esta manera planteaba que, como un gesto hacia el país, cada deportista, dirigente y periodista fuese encargado de divulgar en el exterior la versión argentina de los acontecimientos, poniendo de ejemplo al boxeador Sergio Palma, quien tras perder en Miami en abril, declaraba que había triunfado al lograr publicitar la causa argentina. Aquella editorial fue acompañada por una carta del presidente de la FIFA, donde se justificaba la legitimidad de la soberanía sobre las islas, desarrollando una reconstrucción histórica de la ocupación inglesa. Otra tarea de los medios fue denunciar las actitudes antideportivas tomadas por Inglaterra, quien presionaba y restringía la participación de profesionales argentinos en países aliados a ellos, como ocurrió en su momento con la selección de vóley en Hong Kong durante mayo. Este tipo de medidas también alcanzaban la transmisión del Mundial de Fútbol, el cual se convirtió en un campo de disputas mediáticas, ya que, por ejemplo, frente al anuncio de la BBC de no transmitir los partidos de Argentina, medios en Argentina como Radio Rivadavia ordenaron a sus relatores referirse a los ingleses solo bajo eufemismos como piratas o usurpadores. Bueno, pasando a un segundo eje, la movilización civil se hace presente dentro del deporte de dos maneras. La primera corresponde a iniciativas de tipo diplomáticas. Las he denominado así, ya que lo que pretenden los estados es utilizar en ocasiones al deporte como un factor de presión y de posicionamiento geopolítico, convirtiéndose en otra faceta dentro del conflicto. Desde el siglo XX, el Estado ha mostrado un gran interés en el deporte como fenómeno sociocultural, convirtiéndolo en una cuestión política. Una herramienta para manifestar la desaprobación hacia el comportamiento de otro país beligerante ha sido, por ejemplo, el boicot deportivo. Esto se observó durante la Guerra Fría en los 80, por ejemplo, por parte de ambos bloques en los Juegos de Moscú y en Los Ángeles posteriormente, o con el no reconocimiento de la selección de fútbol israelí por los países árabes para disputar partidos internacionales. En el caso del deporte argentino, esta estrategia puede darse, por ejemplo, en la decisión del rugby de cancelar una gira por Nueva Zelanda al ser aliado de Inglaterra, la cancelación de la visita de una delegación deportiva francesa por presiones diplomáticas británicas, o también las amenazas de retirarse del Mundial de Fútbol, algo que compartió también con Inglaterra. Otra medida ilustrativa fue la cancelación del Rally Internacional Coda Sur, que se iba a realizar en Argentina, apelando a que, debido a que el país se encontraba bajo agresión extranjera, reglamentariamente no podía concretarse. A través de una reinterpretación del reglamento, se buscaba sentar un antecedente del reconocimiento de la soberanía sobre las islas, ante la Federación Internacional de Automovilismo, y que ésta sirviera de denuncia ante los demás países participantes. Bueno, aquí aparece la ambigüedad de las organizaciones deportivas que, más allá de presentarse como promotores de la paz, durante un conflicto militar pueden convertirse también en medios políticos para ejercer presión dentro del plano diplomático.
manipulando así los vínculos con organizaciones internacionales para penalizar al enemigo. Incluso también se solicitó a los deportistas que, como forma de compromiso, durante las competiciones eviten ostentar signos de camaradería con sus pares británicos, como sucedió en el Mundial de Hockey en Portugal, donde argentinos e ingleses se enfrentaron el 1 de mayo en el que sabemos que fue el punto álgido de la guerra, por lo que dirigentes argentinos y su embajador ordenaron a los jugadores no realizar ningún saludo protocolar ni tener actitudes de compañerismo alguna contra sus rivales británicos, bajo amenaza de ser sancionados. Bueno, por otro lado, la colaboración material corresponde a otra de las formas de movilización civil. Las instituciones y deportistas aprovecharon su imagen y su poder de convocatoria con el fin de establecer distintas iniciativas para recaudar dinero para el Fondo Patriótico Islas Malvinas, cuyo objetivo era solventar el abastecimiento de las tropas en el frente. Entre las iniciativas se registraron distintos tipos de donaciones, por ejemplo, la gestión de un porcentaje de la recaudación de competiciones del automovilismo, la organización de torneos de exhibición en boxeo y básquet, o incluso la donación particular por parte de deportistas como Ubaldo Filiol o José Luis Clark. Estas actividades a beneficio del fondo tuvieron la particularidad de mostrar otra faceta de la movilización, siendo una contribución activa, colectiva y consciente al esfuerzo de guerra, actuando sobre los espacios de disfrute y recreación de la sociedad. En este sentido, Crónica señalaba: la emoción que vivimos los argentinos por la histórica reconquista de las islas se expande en todos los sectores de la ciudadanía, tanto que ninguna entidad u organización ha dejado de adherir a la épica gesta. Más allá de un objetivo material, estas acciones funcionaron para reforzar ciertos imaginarios sociales como la legitimidad de la guerra, la indiscutible soberanía argentina de las islas, la solidaridad latinoamericana y el patriotismo presente en la sociedad. Incluso, muchas veces ciertas iniciativas de instituciones deportivas menos populares, como las de taekwondo, billar o ajedrez, utilizaron este nacionalismo coyuntural para promocionar su disciplina. La tercera variable refiere más bien a las formas en que el conflicto fue representado por espectadores y deportistas y cómo estos últimos entendieron su rol frente a la guerra. Las famosas hinchadas en los estadios, mediante sus cantos y banderas, habrían sido la expresión de una gran diversidad de representaciones colectivas acerca de la guerra. Por ejemplo, la prensa retrataba cómo en los partidos de fútbol el patriotismo estaba presente en las tribunas, apoyando y legitimando la causa bélica, destacando la emoción que generaba la entonación del himno, acompañado de otros cantos como el que conocido como El que nos falta es un inglés. El despliegue fue también visual, mediante banderas con consignas como Fuera piratas, o yanquis traidores a la causa americana, o directamente la quema de muñecos con la figura de Thatcher, constituyendo una expresión social de quienes eran considerados responsables del conflicto. Otro elemento que se resalta es la connivencia entre expresiones políticas divergentes unidas en apoyo a la selección y a Malvinas. Algunos ejemplos pueden ser las banderas del partido intransigente, apoyando la causa, las canciones izquierdistas como El pueblo unido jamás será vencido, y la presencia del régimen militar enviando orquestas del ejército y leyendo los partes de la guerra en los estadios. Las tribunas, como en el Mundial 78, se convirtieron en espacios donde se imponía el nacionalismo y el apoyo a la incursión militar del gobierno, pero esta vez conteniendo una heterogeneidad de miradas políticas sobre el conflicto. Los deportistas también realizaron sus propias representaciones de la guerra y del rol que debían asumir frente al conflicto. Si bien gran parte de las notas resaltaban el apoyo irrestricto a la causa argentina y reflejando un espíritu malvinizador, un tópico recurrente que puede leerse entre líneas, especialmente en aquellos que actúan en el exterior, era la preocupación por una solución pronta al conflicto. Esto puede explicarse en que los profesionales en el exterior podían acceder a una mirada más amplia de la situación, a diferencia de quienes se desempeñaban localmente, que estaban sujetos a la censura informativa local. Aquel deseo era acompañado por el temor generado ante la hipótesis de ver cercadas sus posibilidades de competir debido a la presión diplomática británica, como ocurrió con el piloto Larrauri, quien corría en Inglaterra. Los profesionales también se vieron a sí mismos insertos dentro del conflicto, asignándose la función de contribuir al sostenimiento anímico de la sociedad y de las tropas, y también siendo, como he mostrado antes, promotores de la causa argentina. El desarrollo de las competiciones en tiempos de guerra ha sido siempre una cuestión polémica en las sociedades beligerantes, por lo que para contar con aval social e institucional era necesario otorgarles nuevos significados y valores al deporte, asociados especialmente al patriotismo. El futbolista Osvaldo Artiles señalaba en una entrevista:
Nosotros, de nuestra parte, vamos a poner, así como los soldados ponen todo lo que tienen en el sur, y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para darle una alegría a la gente. El buen desempeño en el torneo se convertía de esta manera en un deber moral, esperando que eso contribuyera a mantener animadas a las tropas y contrarrestase la ansiedad de la población por las noticias provenientes del teatro de guerra. Incluso la prensa reforzó los vínculos entre deportistas y soldados, promocionando el intercambio de cartas para legitimar la participación de Argentina en España como parte del esfuerzo de guerra. Finalmente, podría pensarse que la atención y expectativas por el campeonato habrían facilitado que la sociedad pudiese procesar de forma menos dolorosa la guerra, la derrota en la guerra y la desmovilización civil, siendo este el tema que ocupó la agenda mediática a partir del 14 de junio. Bueno, pasando finalmente a la última variable, refiere cómo la posguerra repercutió en el deporte, y especialmente en el fútbol, debido a que, por su relevancia social, es donde más peso cobró la memoria del conflicto. La prensa y los espectadores han alimentado en los años posteriores la continuidad de una rivalidad con Inglaterra, donde lo deportivo se entrelazaba con lo político. El partido entre Liverpool e Independiente de Avellaneda en diciembre de 1984 por la final de la Copa Intercontinental se vio transformada en una de las primeras iniciativas para una recomposición parcial de los vínculos. Su realización no estuvo exenta de debates. El secretario de Deportes argentino, O'Reilly, sugirió que el equipo no se presentase, puesto que aún no debían sostenerse relaciones con Inglaterra. Incluso la organización del torneo solo accedió a su realización bajo el compromiso del presidente Alfonsín de que el partido sería únicamente tomado como una competición y no como una venganza, previniendo así incidentes y disputas. Sin embargo, el caso más relevante, como sabemos, fue el partido de Argentina-Inglaterra durante el Mundial de México 86, cuyo peso simbólico se reflejó en la prensa sensacionalista. El diario Crónica solicitaba que cada jugador argentino se comporte como un exocet. El inglés de Sun titulaba "Esto es una guerra". Incluso el diario mexicano Excelsior espectacularizó el partido mencionando: "No se pierda el domingo la segunda versión de la guerra de las Islas Malvinas". El periodismo reforzaba la idea del partido como una continuación simbólica de la guerra por otros medios, que se condice con los imaginarios de una parte de la sociedad argentina que aún no había cerrado sus heridas del conflicto. Aquello se trasladó incluso a la organización, que temía la posibilidad de incidentes entre hooligans y barra bravas, quienes en los días previos habían amenazado con resolver sus enemistades en México, llevándose a cabo peleas dentro y fuera del estadio. Esto, paradójicamente, se contradecía con la respuesta de los jugadores al ser consultados sobre aquel encuentro, quienes matizaban la cuestión, señalando que no se debía mezclar el fútbol con la guerra y que esto era un simple partido. En el plano político, el partido fue materia de controversia dentro del Parlamento argentino. Diputados y senadores del Partido Justicialista solicitaron ciertas medidas para afrontar el encuentro. Algunas simbólicas, como la solicitud de un minuto de silencio o el uso del dibujo de las islas en la camiseta, y otras medidas con un carácter marcadamente político, como instar a que la selección no se presentase a jugar contra Inglaterra, ya que según el senador Martí Arena, no se debían mantener relaciones comerciales ni deportivas mientras esa nación tenga una actitud beligerante. En contraparte, el Ejecutivo y Cancillería esperaban que el encuentro funcionase como un acto simbólico de reconciliación que ayudase a restaurar las relaciones entre dos países que aún al menos estaban técnicamente en guerra. Estas diferencias mostraron el debate respecto a la reanudación o no de los vínculos con Inglaterra y las políticas que debían sostenerse sobre Malvinas. Los festejos en las calles, luego de la victoria argentina, tuvieron una fuerte connotación de revancha simbólica, según lo describe la prensa, mencionando que se trataba del festejo que necesitaba la sociedad y trayendo muchas notas de cómo lo habían vivido, por ejemplo, los soldados que habían participado en la guerra. De esta manera, el fútbol se constituía en una herramienta para cerrar una de las tantas narrativas sobre el conflicto de Malvinas. Posteriormente, el mundo deportivo se mantuvo activo en políticas referidas a la conmemoración de la guerra y el reclamo de soberanía, especialmente por parte de los clubes, adhiriendo como socios honorarios a los veteranos o renombrando sus instalaciones como forma de mantener activa la memoria o incluso llevando a cabo ceremonias cada vez que se jugaba un partido de distintas disciplinas el 2 de abril de 1982. El 2 de abril. Bueno, las barra bravas también sostuvieron su propia narrativa expresada en una enemistad manifiesta contra los ingleses, mediante canciones alegóricas al conflicto o construyendo un relato sobre el robo de banderas a los hooligans aquel día del 21 de junio de 1986.
que luego expusieron en las tribunas de sus canchas como trofeo de guerra. De esta manera, abordar el deporte durante la posguerra nos permite observar distintos usos del pasado, como por ejemplo ser un espacio para la reconstrucción de los lazos entre las naciones, su espectacularización mediática o el desarrollo de una cultura conmemorativa desde las instituciones y espectadores. Bueno, para ir concluyendo, si bien el rol del mundo deportivo ante Malvinas debe ser matizado por los intereses de la prensa por publicitar el compromiso nacionalista en cada espacio social, me ha interesado señalar algunas formas en que la guerra incide y modifica distintos aspectos de la vida social. A modo de síntesis, podemos pensar que las instituciones deportivas en tiempos de guerra tienen la capacidad de transformarse y funcionar como espacios para fortalecer la movilización civil, otorgar marcos de referencia a determinados grupos sociales y ayudar a construir un relato de posguerra. Bueno, así finaliza mi exposición. Les agradezco por su tiempo.